Bueno, pues vamos a dar comienzo a la primera o la segunda conferencia del primer día. Y antes de nada, pues es de bien nacido ser agradecidos y devolver las palabras tan amables que tanto el director como Tomás han dirigido hacia mi persona por mi modesta colaboración en estas jornadas, que no se pueden considerar en ningún momento como un esfuerzo, porque para mí es un verdadero placer. Mi presencia en la coordinación de estas jornadas pues tienen que ver fundamentalmente con mi papel de profesional veterinario. Y por tanto quiero agradecer a mis compañeros la amabilidad de que nos disponen todos los años con su presencia en estas jornadas. También es obligado el agradecimiento a la escuela porque tiene en estos momentos, como decimos del título, de crisis en varios aspectos, no solamente el económico, sino también en el mundo del toro de lidia, la valentía de realizar año a año un evento como este dentro del ámbito universitario. Ya nos gustaría que fueran otros tipos de instituciones muy cercanas a la que geográficamente nos encontramos hoy, la que dispusieran también de esa misma valentía. Por lo tanto, gracias a vosotros por el esfuerzo. Y a todos vosotros por vuestra presencia. Muchísimas gracias. Me cabe el inmenso placer y el grandísimo honor de presentar no solamente a una excepcional profesional, doctora en veterinaria, con todas sus palabras, bien ganado lo tienes, sino a una, como digo, compañera y magnífica profesional que ha alcanzado el máximo nivel que puede alcanzar un veterinario que se dedica a esto del mundo de los toros de lidia, dado que nos representa a todos en su puesto de veterinaria de la Plaza de Toros de Las Ventas. Y con su currículum extraordinario, que no tendría palabras para reflejar en cuanto a su esfuerzo, nos va a hablar de un tema que cuando se lo expusimos tengo que agradecerle la inmediatez en su contestación para su participación, que es el papel de la mujer en el mundo del toro de lidia. Y nada, muchísimas gracias, Begoña, por tu esfuerzo, por tu colaboración y por tu participación. Muchísimas gracias. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Sí? Hablo un poquito más fuerte. ¿Sí? Buenas tardes. Me vais a permitir, en un principio, que dé la enhorabuena a la Escuela de Ingenieros Agrícolas, como ha dicho nuestro compañero, por la valentía al seguir haciendo estas jornadas, que ya casi se han convertido en un clásico del invierno, y en este caso primavera, de la Comunidad de Madrid. Y además por tener un foro que no es habitual, como ha dicho nuestro compañero Ignacio, y que demuestra una valentía, como es el foro universitario, donde tiene que radicar todo el saber y todas las investigaciones que se vayan haciendo. Y además me vais a permitir también que dé las gracias a los compañeros que están aquí presentes, a Ignacio y a Manolo, compañeros míos a los cuales es aprecio, y que además les di, cuando ellos me dijeron, digo, es un tema controvertido, me dijeron, adelante, pues aquí va el tema controvertido. Ahora vais a comprobar que a lo largo de la historia, y todos los que me conocéis sabéis que aparte de estar en la Plaza de Toros de las Ventas, el trabajo que tengo, me dedico a la historia. Por ello vais a ver arriba el emblema nuestro de veterinaria y en el otro lado el quirón, el escudo de la Asociación de Historia de la Veterinaria. Es un tema que la historiografía, el papel de la mujer, ha tratado muchas veces mal, muchas veces ha sido obviado, muchas veces vilipendiado, pero que no ha sido así a lo largo de la historia. Y entonces vamos a encontrar que un fresco que todos conocéis, que es el fresco en Creta de Cosno, en el cual estaban jugando con el toro unos personajes, eran hombres y mujeres, eran jóvenes que se dedicaban a jugar al mundo del toro, en igualdad de condiciones. Nada tenemos de lo que ello significaba, pero sin embargo, si vemos todos los tratados de historia, cuando hablan de las menacios romanas o cuando hablan de los sacrificios en Egipto y demás, siempre eran realizados los del toro por sacerdotisas
y eran muy consideradas. No existía en aquellos momentos un cierto, que luego se adquirió a lo largo de la historia, unos ciertos perjuicios sobre el papel de la mujer en el mundo del toro. En España, nos vamos a centrar ya en España, nos vamos a encontrar que en la Alta Edad Media, y estoy hablando del siglo, damos un salto muy grande en el tiempo, el siglo XII, XIII, hasta el siglo XIV, Alta Edad Media, encontramos que los toros iban a correrse por el pueblo, a pie, por el campo y también en la entrada de cuando eran sacrificados en los pueblos. Mientras que los nobles lanceaban los toros en los castillos, los iban a lancear en el campo y lo hacían por entretenimiento o por diversión. El capitel que veis ahí, que es un torito, pertenece a una iglesia, una ermita que está precisamente en Cataluña. Sin embargo, vamos a encontrar que muchos historiadores del siglo XIX nos van a comentar que la primera vez que una mujer intervino en un festejo o que se tenía noticia de un festejo va a ser precisamente una pintura del artesonado del claustro de Santo Domingo de Silos, de finales del siglo XI. Santo Domingo de Silos, sabéis que es un monasterio, ha sufrido varias reformas, pero el artesonado que aquí os presento efectivamente está datado en el siglo XI. En él veis una figura que dicen que es femenina, aquí, que está lanzando una lanza o un boardo a un toro para enfurecerlo. Esto es bastante controvertido. Existen muchos historiadores y escritores del siglo XIX y del siglo XX que datan esto o lo señalan como la primera intervención de la mujer. Luego, posteriormente, se ha visto que esto no es tan cierto, ya que si nos vamos, por ejemplo, os he puesto este ejemplo, existen varios. El trabajo de labradores del Panteón de San Isidoro de León del siglo XII, si os habéis fijado en la vestimenta que llevaba esta mujer, ellos tienen una vestimenta similar. Y es que, os tengo que comentar que en la Edad Media la vestimenta era indicativa de la categoría social y no existía tanta diferencia entre la ropa que utilizaban las mujeres y la de los hombres. Por lo tanto, ese artesonado del siglo XI bien puede ser un hombre. No obstante, nos vamos a ir a lo que entonces era la escritura. Y aquí os presento al fuero juzgo o Liber Lucidiorum. Este fuero fue el primer intento que hubo en España, y data del siglo XI, de recopilar todos los escritos o todas las leyes que existían en las ciudades. No lo consiguió, solamente lo consiguió en Castilla. Y Castilla, tener en cuenta que estamos hablando del siglo XI, cogía parte de Galicia, así bajaba por lo que es Castilla, Burgos y tal, llegaba hasta Toledo y luego posteriormente hacia Murcia. Por un lado, y nos iba a quedar el Reino de León, y por otro lado nos iba a quedar Navarra, Aragón, con Cataluña. Y luego la parte de abajo, Andalucía, eran los árabes. En este fuero juzgo hay una parte que nos habla de cómo tenían que entrar los animales a las ciudades, y siempre hace referencia que hombres, mujeres y niños no tenían que citar a los animales salvo en aquellas fechas que se permitiera, y que debían de dejar libremente circular a esos animales. Luego ahí existe ya un tratamiento por parte de las mujeres, ellas actuaban igual en las mismas condiciones que los hombres y los niños. Gonzalo de Berceo, que vosotros sabéis quién es, era el primer monje que escribió en lengua castellana. En el Milagro 22 de Nuestra Señora nos habla del monje bebedor. ¿Por qué es curioso? Bueno, pues porque os lo voy a contar un poquito por encima. Trata de un monje que le gustaba mucho efectivamente el vino. Entonces, cuando salió del convento, se fue directamente a una taberna a emborracharse. Sonaron las campanas para que volviera a sus rezos. Entonces salió corriendo y el diablo que le había tentado para que ese monje viera se transformó en toro y procedió a atacarle. Entonces Nuestra Señora, la Virgen, cogiendo un capote, le libró de las embestidas del toro. ¿Qué importancia tiene esto?
Bueno, pues tiene la importancia que Gonzalo de Berceo, en todo lo que él escribía, lo que hacía era reflejar las características de la época, o sea, era un costumbrista, y lo ponían de manera fácil para que el pueblo lo entendiera. Él podía haber dicho que era un arcángel, nuestro Señor, no, dijo la Virgen, es decir, que existía una costumbre, las mujeres cogían el capote y toreaban en las mismas condiciones que el hombre. Seguimos adelantando en el tiempo y nos encontramos a Alfonso X el Sabio, que él sí ya consiguió, lo comenzó su padre, Fernando III el Santo, pero Alfonso X el Sabio, rey de Castilla. Acuérdense ustedes de que Castilla no era toda España, pero bueno, es de Castilla. ¿Qué hizo? En su código de las 7 partidas, que ya sí reunió todas las leyes existentes hasta el momento, prohibía a los prelados y a todos los eclesiásticos, incluidas las monjas, concurrir y lidiar toros. Cobrar por la lidia, es decir, hasta entonces existían lo que se llamaban los matatoros, unos señores que, y tenemos nombres de ellos, tenemos entre ellos a Juan Ciper, por ejemplo, que cobraba por lidiar toros. Bueno, pues evitó cobrar toros. Y al pueblo tirar boardos y venablos, es decir, azuzar a los animales cuando iban a las eminencias. Y una miniatura de las cántigas de Santa María, vemos allí las espectadoras, la mujer como espectadora, y además esta mujer que tira un boardo al toro. Lo mismo que el señor que tiene al lado, que es un señor y demás. Es decir, que ambos concurrían en igualdad de condiciones. Seguimos avanzando en el tiempo y tenemos en la época de Juan II, que fue el padre de Isabel la Católica. Ahí tienen los siglos XIV y XV. En ese momento llegó al máximo el esplendor de galantería caballeresca del espectáculo taurino. Ellos se dedicaban a lancear. Ahí sí que no tenemos constancia de que ninguna mujer, salvo en los pueblos, se actuase delante de los toros. Ellos lanceaban y era pues la manera que tenían de decir, somos el hombre, y se ofrecemos a mujer y demás. Este dibujo pertenece a un libro del siglo XIX, que es La tauromaquia de Leopoldo Vázquez. Su hija, Isabel la Católica, tuvo mucha importancia porque, aparte de que consiguió, junto con su marido, Fernando Católico, reunir lo que hoy conocemos casi, no llegó a todo, pero casi, lo que hoy conocemos como España, sí tuvo importancia porque en 1492 Isabel la Católica y Fernando fueron desde Toledo, iban subiendo, iban hacia Zaragoza y pararon en un pueblo que se llama Sigüenza, que todos lo conocéis. Y existe en la Catedral de Sigüenza una nota en la cual dice que invitaron a sus majestades a una corrida de toros que iban a celebrar en la plaza de dicha población. En esa corrida no le quedó más remedio a Isabel la Católica que asistir, y después mandó la famosa carta a su confesor, Fray Hernando de Talavera, en la cual dice que no soportó la vista de tal sufrimiento y de tal angustia. Se convierte de esta manera casi en la primera que estaba en contra de los espectáculos taurinos. Sin embargo, ella reconoce que estaba tan arraigado eso en el pueblo que era incapaz de poder evitarlo. ¿Pero qué hizo Isabel la Católica? Bueno, pues a partir de entonces lo que hizo fue mandar que todo aquel toro que fuera corrido por los pueblos se le pusiera una especie de funda en los cuernos atado hacia atrás, de tal manera que si el toro embestía a cualquiera de las personas no pudiera cornearle. Por lo tanto, se la considera a partir de entonces que era como la precursora de los toros enmolados. Isabel la Católica también, hasta ahora estamos hablando de toros y daros cuenta que no he hablado para nada de las ganaderías de Lidia. ¿Qué pasaba con las ganaderías de Lidia? Bueno, pues la importancia de Isabel la Católica y Fernando fue que también con ellos terminó lo que se llama la Edad Media y dieron paso al Renacimiento. Durante toda la Edad Media los toros estaban en los campos españoles, pero si os habéis fijado, la reconquista de España duró muchos siglos, duró 8 siglos, y claro, uno se pregunta por qué.
¿Y dónde estaban los toros ahí entre tanto y tal? Bueno, pues el problema era que no existía población suficiente para, según se iba colonizando, según se iban conquistando los territorios, no existía población para que se colonizasen. Entonces, tanto los reyes cristianos, por llamarlo de alguna manera, como los reyes árabes lo que hacían es algo que todos habéis conocido, las razias famosas. Entraban en un terreno, lo devastaban y se retiraban, porque no tenían gente suficiente para poder colonizar. ¿Qué pasaba entonces? Que los animales que tenían verdaderamente importancia eran aquellos en los que la población se podía llevar fácilmente. ¿Y qué se llevaba? El cerdo, la gallina y la oveja. ¿Y qué dejaba? Los toros. En un mapa que existe en la Biblioteca Nacional y que no he podido fotografiar, se ve perfectamente la línea árabe y se ve unos toritos muy pequeños, lo que era por la zona de Castilla, Zamora y Toro. Perfectamente. Es decir, los toros permanecían allí. Eran utilizados tanto por los árabes como los cristianos muchas veces para azuzar, pero ahí está. Entonces, en esta época también, por ejemplo, tenemos nuestra Santa Teresa de Jesús, que cuenta la leyenda que para probarla, cuando fue a un pueblo a inaugurar uno de los conventos, la hicieron pasar por un corral en el cual había unos toros enfurecidos y diciendo, bueno, pasa, y se la llevan por delante. Los toros se acercaron a ella mansamente y estuvieron y la siguieron hasta que salió del prado. Pero eso ya no deja de ser leyenda. ¿Por qué tiene también importancia Isabel la Católica? Y ahí que tengo que hablar un poco de los veterinarios. Porque Isabel la Católica en 1500 fundó lo que se llamó el Tribunal del Protoalbeiterato, que fue un tribunal que iba a examinar a los albéitares o a aquellos que querían ser albéitares, es decir, a los precursores de los veterinarios. A partir de entonces se formaron los veterinarios pasando por el tribunal y empezaron una producción, por decirlo así, una obra escrita. Aquí tenéis la obra de Francisco de la Reina de 1552, en la cual nos señala cómo se tenían que curar las cornadas que se infligían a los caballos que lanceaban a los toros, y eran cómo se tenían que curar. Albéitares con libros en los cuales nos decían la terapéutica o cómo se tenían que curar estos animales, hay bastantes. Aquí tenemos otro que es Fernando Calvo de 1587 y Pedro García Conde, que ya no solamente habla de la terapéutica, sino que también va a incidir sobre la etología del caballo cuando se acerca, es decir, el comportamiento del caballo cuando se acerca al toro. Aquí no hay mujeres. No tenemos constancia de que existiera ninguna mujer, pero aquí os presento a Santa Hildegarda de Bingen, del siglo XI y el siglo XII. ¿Quién era Santa Hildegarda? Bueno, pues Santa Hildegarda era una abadesa alemana que nuestros compañeros veterinarios de Alemania, sobre todo los historiadores, la consideran la primera mujer veterinaria de la historia. ¿Por qué? Porque tenía amplios conocimientos en botánica y con ello curaba animales, curaba a no toros de lidia, porque en Alemania no hay, pero sí caballos, a vacunos y también a personas. Y por ello la consideramos la primera mujer veterinaria de la historia. Es también doctora de la Iglesia, hay 3 doctoras en la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Santa Hildegarda de Bingen y Catalina de Siena. Vamos a volver otra vez en el tiempo. Y aquí os pongo, este dibujo pertenece a un libro de un viajero, en este caso inglés, veis que está en inglés, en 1688, en el cual nos va a decir cómo eran los espectáculos en la Plaza Mayor de Madrid. Cuando nos han enseñado el cóndor encima de un toro, fijaros el toro que hay aquí. Está un señor encima y lo tienen puesto como si fuera un erizo. Y este, que es el noble, con toda su cuadrilla de lacayos. En el siglo XVIII lo que predominaban, y en el siglo XVII, en el XVI, lo que predominaban ya eran los festejos taurinos que se llamaban reales, en los
cual el noble lanceaba los toros y el toreo a pie apenas existía. Solamente era la ayuda al noble, cuando él no podía matar el toro. Entonces, en esta época, tanto en el siglo XVI como en el XVII o en el XVIII, mucha de la documentación que nos llega y mucha de la información que nos llega es a través de los viajeros. Entre ellos tenemos a Catherine Marcel de Tanguy, una viajera francesa que nos va a describir con todo lujo de detalles cómo eran los festejos taurinos en la Plaza Mayor de Madrid. Y este señor, este era un gobernador inglés que vino, lo obsequiaron con un festejo taurino y luego él nos lo representó. Pero en el siglo XVII nos vamos a encontrar ya documentación escrita de la presencia de mujeres toreando. Y sabemos que el 25 de junio de 1659 el Consejo de Castilla ordenó el pago a 3 matadoros a pie y a una labradora a caballo que había actuado en la Plaza Mayor de Madrid. No ponen el nombre de ninguno de ellos. En aquel momento los importantes eran los nobles. Cuando cogéis documentación de aquella época, los nobles, sí, vais a tener su documentación, vais a tener perfectamente descrito cómo iban vestidos sus caballos, sus ayudantes, pero de los matatoros que llamaban, o en este caso de la labradora a caballo, no. Simplemente que actuaron bien y por eso ordenaron el pago. No se va a tener más. También en ese siglo XVII fue cuando se comenzó a hacer un espectáculo al cobrar entradas para poder asistir al espectáculo. Y aquí os presento, otra vez volvemos a la mitología. Esto es lo que se llama, es una tarasca. Es un dibujo de 1711, en el cual representa, si veis aquí, una figura femenina que está presidiendo un festejo taurino. ¿Qué era esto? ¿Qué era la tarasca? Bueno, pues la tarasca es un ser mitológico que, según cuenta la leyenda, fue domado por Santa Marta. Por eso, siempre quien preside esto es una mujer. Se cuenta, y esto ya es mitología también, se cuenta que en el pueblo de Tarascón, cerca de Arles, en la Provenza francesa, existía un dragón que tenía atemorizados a todos sus habitantes. Entonces mandaron una carta a Santa Marta, Santa Catalina y San Massimino, el primer obispo de Aix. Entonces acudió Santa Marta. Cuando llegó al pueblo se mofaron de ella, pero ella se dirigió a donde estaba el dragón y entonces se puso a orar, lo dulcificó y lo llevó cogido con un cordel al pueblo. Desde entonces es típico, y en España también existía, antes de la celebración del Corpus Christi, salía lo que se llamaba la tarasca. Existía en Madrid, en Tudela creo que existe todavía, en Toledo, en Valencia, en casi todas las poblaciones. ¿Qué pasó? Que Carlos III lo prohibió. Y entonces ahí desaparecieron. Pero aquí veis nuevamente la figura femenina imponiéndose o presidiendo un festejo. En el pueblo se iban a seguir celebrando sus festejos, aunque ya os he dicho que los festejos taurinos en aquel momento eran muy costosos, siempre corrían a cargo de lo que es del rey y además se hacían con mucha pompa, con mucho esplendor y actuaban principalmente pues los nobles con un montón de lacayos. Sin embargo, los toros se corrían por las calles. ¿Os acordáis que os he dicho que Alfonso X el Sabio dijo en sus partidas que quedaba prohibido a todo el clero asistir y participar, incluidas las monjas? Pues tenemos noticia que en este siglo María Gaucín era una monja que se quitaba los hábitos y salía y toreaba. Y luego, cuando ya se desfogaba, decían volvía nuevamente al convento. Y no pasaba nada. También en los conventos hay documentación en la cual se corrían por el claustro del convento, se corrían pequeñas vaquillas para regocijo de todas las monjas que estaban allí presentes. Lo mismo pasaba con las ciudades universitarias. En el siglo XVIII, este dibujo que veis debajo es de Goya. Y si os fijáis, esto es una mujer. Está aquí
en una especie de carreta, aquí sería otra mujer, y están lanceando, aquí hay un pobre caballo, y aquí están lanceando a un toro. En el siglo XVIII ya tenemos muchísima documentación referente a festejos privados. Sabemos que doña Antonia de Bertendona, con nombres y apellidos ya, que vivía en Jerez, toreaba en su finca y montones de festejos a los que cosechaba a sus amigos. Faenas en el campo, las hijas del marqués de Rivadavia en Castilla, y está perfectamente documentado, también hacían sus faenas en el campo y disfrutaban. Y espectáculos taurinos a caballo, en los cuales participaban muchísimas mujeres. Y luego iremos viendo los nombres. También sabemos que empezó a existir, ya aquí empieza a haber una cierta oposición. Y aquí parte de ello lo tuvo los antitaurinos y el clero. ¿Por qué? Pues porque los antitaurinos en aquella época en Pamplona, en 1774, intentaron que se abolieran los festejos taurinos. Entonces hubo una señora, Francisca García, que quiso actuar en la plaza de Pamplona. Se lo denegaron. No se dio por vencida y estuvo actuando por varias plazas de España, que están perfectamente documentadas. Y volvió a solicitarlo y se lo volvieron a negar. En aquella época vamos a tener ya escritos del padre Sarmiento, del padre Feijóo, en los cuales abogaban que era una brutalidad la fiesta, que era la causa de todo mal, que luego cogieron la bandera toda la Ilustración francesa, todos los ilustrados españoles con la cabeza a la cabeza jovellanos, diciendo que era la causa del empobrecimiento y de la precariedad de España, que aquello impedía, y que la mujer, ¿cómo se atrevía?, que tenía que ser el reducto de dulzura, de belleza, de no sé qué, de no sé cuántos, por lo cual no podían torear. Pero de momento aquí todavía ellas actuaban. En la plaza de Extramuros de la Puerta de Alcalá, en donde está ahora la plaza de Alcalá, luego vais a ver un mapita, aunque no sé si se ve muy bien, un poquito, veis lo que es la calle de Alcalá, subiendo un poquito más hacia la derecha, hacia O'Donnell, estaba la antigua plaza de Extramuros de la calle de Alcalá. Pues ahí está datado en un cartel anunciador que el 14 de octubre de 1782 4 toros fueron picados por una mujer. Esta es la pajualera. La llamaban así, se hizo famosa porque este cuadro pertenece a Goya. ¿Por qué la llamaban la pajualera? Pues la llamaban la pajualera porque esta mujer que lo que pone abajo es lo que ponía en un cartel anunciador de la época, el 8 de agosto de 1748, decía: esta mujer soltera lo hace con beneplácito de su padre, como lo hizo el año anterior en Valdemoro, con gran lucimiento y destreza en el manejo del caballo. ¿Por qué la llamaban la pajuelera? Pues porque ella se había dedicado cuando era más joven a hacer una especie de pajitas en las que al final ponían fosfato y tenían la costumbre, cuando no les gustaba el toro que salía, encenderlo y tirarlo al ruedo. Y de ahí la vino el nombre de la pajuelera. Y se hizo famosa precisamente por esto que es de Goya, un cuadro de Goya. Ya a finales del 18, la mujer hemos visto que actúa, hemos visto que era espectadora, y vamos a empezar a encontrar ganaderas. Os he dicho que los toros estaban ahí y no había ganaderías. A partir ya del siglo XVI ya no existía lo que llaman la Reconquista, ya se había terminado. Entraba dinero a puertas a España porque venía mucho de América, igual que entraba se lo llevaba, porque siempre hemos tenido esa facilidad. Pero ya los toros que existían se fueron agrupando o los fueron cogiendo los municipios. Los nobles se hicieron también con toros. También, sobre todo, los frailes se hicieron con toros de lidia, porque ellos siempre decían, o existe en los libros de agronomía, de historia del siglo XVI, siempre recomendaban que aquel novillo o aquel toro que no unciera el yugo para poder labrar, que fuera dado a los frailes y así se quitaban de él. ¿Qué es lo que propició eso? Es los famosos diezmos, pues propició que las primeras ganaderías, o muchas de ellas, estaban en poder de la Iglesia. Pero ya a finales del 18, ya muchas de esas ganaderías habían pasado a personas, o sea, a seglares. Y entre ellas vamos a encontrar a mujeres. Tenemos
a doña Cecilia Montoya y Ortigosa, viuda de Salmuendo, que era dueña de la ganadería. Y aquí tenéis su escudo. Tenemos en Colmenar Viejo, tenemos el escudo de herederos de doña Francisca Benítez. Y también en Colmenar Viejo, la viuda de Paredes. Y aquí os he puesto a Prudencia Bañuelos. Prudencia Bañuelos es también de Colmenar Viejo y, según un libro que se llama Vademecum Taurino de 1900, la señala como la primera mujer que inscribió una ganadería de toros en Colmenar Viejo. Y lo inscribió en 1786. Que aquí hemos dado ya el paso sin ningún tipo de problema, porque además todo lo que se pueda consultar en las revistas taurinas de esa época, que ya empezaba a haber bastantes, el tratamiento que hacían era exactamente igual que al de un hombre. En el siglo XIX vamos a entrar en un siglo convulso donde los haya. Y yo os he traído aquí, esto es un cartel taurino de 1803, porque, aunque no se vea bien, en el recuadro no existían los reglamentos taurinos, pero los carteles sí ponían todas las normas que tenía que cumplir el público cuando iba a espectáculo. Y entre ellas le dice que solamente se pueden bajar cuando se toque a descarretar al ruedo todos excepto los ancianos y los muchachos. Es decir, las mujeres, la importancia de ello, bajaban. Tenemos constancia también porque hay libros que pero ese dato no es rigurosamente cierto. Lo que estuvo prohibido es la muerte del toro en la plaza, porque sí que existe documentación que justifica que esos toros fueron después sacrificados. Y además existe documentación en la cual los gremios que existían en las distintas ciudades hacían sus festejos taurinos. ¿Qué pasó en 1811? Pues que Manuel Godoy se quiso ganar al pueblo y entonces se le ocurrió montar un festejo taurino. ¿Qué había pasado? Pues que la mayoría de los toreros existentes ya habían muerto o eran muy mayores. Se habían perdido una serie de años, las ganaderías no eran muy buenas. Pero estaba un torero que se llamaba Curro Guillén. Y Curro Guillén le ofreció a Godoy que torease Teresa Alonso, que era una rejoneadora. Se negaron en rotundo. Se montó el festejo, y cuando Curro Guillén fue a brindar el toro a Godoy, le dijo que si le otorgaba una venia. Lo tocado delante de todo el público, dijo que sí. Y entonces le dijo, pues si no les molestia, va a salir una rejoneadora.
Y por eso el 28 de julio de 1811, Teresa Alonso rejoneó en la Plaza de Toros de Madrid. Durante el siglo XIX, la importancia de las mujeres, y eso es mantenido por muchos historiadores y muchos novelistas, entre ellos Pascual Millán, fue porque ellas se dice que mantuvieron el espectáculo taurino durante las guerras carlistas. ¿Qué pasaba en las guerras? Aquí os he puesto los periodos de las guerras carlistas. Fueron 3, como ustedes saben, en estos periodos. ¿Qué pasaba? Que los hombres estaban guerreando, entonces no se podían dedicar a estar delante de un toro, y fueron precisamente las mujeres las que tomaron el relevo. En aquella época las mujeres toreaban todo, novillos, toros, más, y mojigangas. Teresa Bolsoy, la he traído aquí, es muy representativa, no porque fuera una buena toreadora en aquella época, sino porque fue, en este cuadro, pintada por Gustavo Doré. Y la pintó, si se fijan ustedes, bueno, el traje de matador es un poco extraño, un poco porque dicen, bueno, pues es que en aquella época, y ya veremos hasta qué fecha, las mujeres tenían que actuar delante del toro con el traje regional de donde procedían. Es decir, que si eras de andaluza, con el traje de sevillana. Si eras aragonesa, vestida de aragonesa. Si eras, para saber de qué procedencia. Y por eso tiene ella este traje. Aquello ocasionó una revuelta de las mujeres. Dijeron que ya estaba bien, que con todos esos refajos era imposible salvar las acometidas del toro. Y entonces, en 1839, que aparece la primera cuadrilla íntegra de mujeres, ocasionó un gran escándalo en la Plaza de Toros de Madrid, porque dicen los cronistas que estas mujeres aparecieron de esa manera tan natural, con lo cual, señalándose todas sus formas femeninas, lo que ocasionó un gran escándalo en la época. Ahí las tenéis a todas. También la última novillada que se celebró en la Plaza de Toros de la carretera, no de la carretera de Aragón, perdón, de la Puerta de Alcalá, el 16 de agosto de 1874, fue matada por mujeres, por una cuadrilla. Aquí tenéis la representación de una de las toreras de la época antes de la Revolución, que ellas impusieron. Y aquí os traigo a Eugenia Bartes, que tenía muy buenas críticas, la llamaban la belgicana, mirad cómo se presentaba, de esa manera tan natural. Era belgicana porque era belga, eran de origen belga. Y otras toreras de aquella época, pues Andrea Cazalla, Antonia y María Fernández, Martina García, que las crónicas dicen que esta mujer se jubiló con 60 años toreando. Entonces decía, pero lo que comentan de ellas es que daba pena verla con 60 años enfrentándose al toro y todo eso, pero te coges toreros de la misma edad y te dicen exactamente lo mismo. O sea, no existía un perjuicio. Y Teresa y Magdalena García, entre otras. Os he traído un cartel de la Plaza de Toros de Barcelona, que es entera de mujeres. Este lo tenéis en San Sebastián de los Reyes, está este cartel. Y la del Verduguillo, que es una cuadrilla entera de mujeres, la llamaban el Verduguillo, porque debutaron el domingo 3 de marzo de 1895 en Barcelona. También es cierto que a partir ya de las postumerías del siglo XIX, ya las mujeres empezaron a desaparecer de los ruedos. Poco a poco eran algo ya anecdótico. La sensibilidad del espectador frente al espectáculo taurino iba cambiando. Vamos a ver que ya no gustaba la suerte de perros, que era una suerte que se había dado durante todo el siglo XIX y desde la Edad Media, porque además consistía en que inmovilizaban al toro los perros agarrándose de las orejas y después iba la media luna desjarretadora, que era un palo que tenía que medir entre 1,5 metros y 2 metros, con una cuchilla en forma de media luna, le cortaba los jarretes, es decir, los tendones, el toro se aplomaba y entonces se tiraba el público a por el toro. La sensibilidad aquí ya empezó a cambiar, eso ya no gustaba tanto. Empezaba a haber voces muy críticas con respecto a la muerte de los caballos de picar en las plazas. Y lo que es cierto es que a partir de esta época de las postrimerías del XIX, ya las cuadrillas de mujeres
se iban ya, solamente se quedaban para lo que llamaban el espectáculo de la mojiganga, que era parecido al toreo cómico que conocemos hoy en día. Volvemos un poquito más atrás en el siglo XIX. No he podido encontrarlo por mucho que he buscado, pero había mujeres que presidían plazas de toros. Y aquí tenemos un cartel de la Sociedad Taurómaca en el que dice que la primera corrida de toros que celebraron en dicha plaza, que estaba cerca de la plaza de toros existente, esta era lo que llamaban la carretera de la Junquera. Aquí está el Palacio de Salamanca, la Puerta de Alcalá por aquí. Esta plaza, la del Jardinillo, estaba en esta heredad. Y fue presidido por la señora doña Carolina de la Cuadra Valé. Esa podríamos decir que fue la antecesora en la presidencia de un festejo taurino de Yolanda Barcina, por ejemplo, la que ha sido la alcaldesa de Pamplona. Y quiero hacer una salvedad, porque en todos los reglamentos taurinos del siglo XIX, son estos que tienen aquí, se refieren, estos reglamentos son los de la Plaza de Toros de Madrid. No olvidemos que los reglamentos taurinos del siglo XIX eran locales, eran municipales, como mucho tenían un ámbito provincial. Todos estos reglamentos no se ponía ninguna traba a la actuación de la mujer en el espectáculo taurino. Y el cuadro pertenece, está en el Museo Taurino de las Ventas, y es un reconocimiento, una visita de toros en la plaza antigua que llamaban de Madrid. Aquí tenemos, es de una revista que se llama Pluma y Lápiz, de 1903. Esta era una rejoneadora muy famosa, que se llamaba La Dorada. La Dorada tuvo que marcharse a América cuando en 1908 se prohibió actuar a las mujeres en los espectáculos taurinos. En esa misma Real Orden se prohibía los perros y la media luna desjarretadora. Los metían a todas juntas. Y fijaros, esta portada, esta revista es de 1913. Espalmas y pitos. Imaginaos ya cómo nos representaba el cambio de ver a la mujer como un hecho normal toreando o actuando en el espectáculo taurino. Aquí vemos ya a la mujer vestida más o menos de fiesta, con una boina, con la montera, ahí le tenemos la capa y el detalle. No le perdáis, la cabeza de un toro con los lacitos y los frus por ahí, para arriba. También es cierto, en descargo, que es que esta revista la llevaba, el director era Eugenio Noel, reconocido antitaurino. Entonces, él no es que solamente atacase a las mujeres por ir al espectáculo taurino, es que atacaba a todos los taurinos. Era un reconocido antitaurino. Pero, sin embargo, en los reglamentos del siglo XX, en estos, en el 17, el del 23, 30 y 62, sí hay un artículo específico que prohíbe a las mujeres actuar en los espectáculos taurinos. Hay un artículo específico. ¿Qué pasó en la República? Pues en la República pasó que, a pesar de la prohibición, tenemos a Juanita de la Cruz, que en 1933 toreó en la Plaza de Toros de Madrid. O tenemos a Conchita Cintrón, que la llamaban la princesa, la rubia, o la diosa rubia, perdón, también toreaba y rejoneaba. En España se la prohibió echar pie a tierra, se la permitió en algunas ocasiones torear a caballo, pero sin embargo se la prohibió echar pie a tierra. Entonces Conchita Cintrón marchó a México. La fotografía es del 2 del 12 del 35. Esta ya es la Plaza de Toros de las Ventas. Entonces, pero lo que quiero comentar es que con la Real Orden del 10 de agosto de 1974 se suprimió por primera vez todas las limitaciones a la presencia de la mujer en los espectáculos taurinos. La posterior ley y los decretos que la desarrollan, ya se quitó el artículo en el cual nos prohibía taxativamente nuestra participación en los espectáculos taurinos. ¿Eso qué hizo? Pues hizo un boom que además fue también en periodos de crisis. Pero vamos a volver un poquito atrás. ¿Qué pasaba con los festejos taurinos populares? Los festejos taurinos populares
si no habían sido prohibidos taxativamente, eran obviados de todos los reglamentos, hasta que en 1982 el Ministerio de Interior reguló los espectáculos taurinos tradicionales. No obstante, se seguían dando. Y aquí tenemos una imagen de Ciudad Rodrigo corriendo una capea. Estamos hablando de los años 50. Pero ¿qué pasaba con las mujeres? Pues aquí las tenemos en Estella en 1954, corriendo delante de los toros. O sea, a pesar de la prohibición, la mujer ha seguido haciendo. Después de que ya se quitaran todos los impedimentos a nuestra participación, pues ya es normal ver, por ejemplo, a esta persona, que no la conozco, es una espectadora en un festejo taurino, y eso fue Fuenlabrada el 15 de septiembre de 1994. O a esta espontánea en la Plaza de Toros de la Almenda el 1 de julio de 1983, era Maricruz González. O posteriormente ya empezamos a tener a Ángela, aquí, que fue pionera, Maribel Atienza, que fue la primera mujer que consiguió ser doctorada como matador de toros, Maribel y Cristina Sánchez. Tenemos a mujeres ganaderas, como hemos visto antes, tenemos periodistas, Maribel Romero, actualmente tenemos a Cristina Arroyo en la Plaza de Toros como clarinera en las ventas, tenemos a Muriel Fornell, otras compañeras, que son fotógrafas, y también tenemos a asociaciones exclusivamente femeninas, como son las Majas de Goya. Actualmente, también podemos decir que la presidenta que otorga el prestigioso premio literario, el doctor Zumel, es también una mujer, y que dentro de los 44 premios literarios del doctor Zumel ha habido 3 mujeres que se los han llevado, que ya estamos en todos los ámbitos. Y ahora, como soy veterinario también, me vais a permitir que os cuente un poquito de nuestra historia. Y es que aquí os presento a Juliana Vidal. Juliana Vidal fue en 1916, pidió el ingreso a la Escuela de Veterinaria al Ministerio de Instrucciones Públicas. Ella era maestra, sabía leer y escribir, requisito imprescindible para entrar en la Escuela de Veterinaria en aquella época. No se le concedió. Hubo muchas protestas, parte de la propia profesión la apoyó, pero no se le consiguió. Y fue María Cerrato Rodríguez, en 1925, la primera mujer veterinaria de España. Fue licenciada en veterinaria por la Universidad de Córdoba. Pero, ¿qué pasa con los espectáculos taurinos y las veterinarias? Bueno, pues el espectáculo taurino, para que un veterinario pudiera actuar en el espectáculo taurino, solamente lo hacían lo que llamaban los revisores veterinarios en un reglamento del 1868, y posteriormente lo que llamaban los subdelegados de sanidad veterinaria. ¿Y eso qué era? Pues era un nombramiento honorífico que otorgaban a determinados veterinarios por su valía profesional, y no llevaba ningún reconocimiento pecuniario, no cobraban. Entonces les dejaban que actuaran en los espectáculos taurinos y que pudieran cobrar como subdelegados por los espectáculos taurinos. En 1930 este fue abolido y iba a ser una escala a extinguir, lo cual provocó cierto alivio en una clase de parte de la clase veterinaria, pero en otra clase empezó ciertas disputas, porque se decía que quién tenía que actuar en el espectáculo, si era el veterinario titular o el veterinario que pertenecía a los ayuntamientos. Eso se solventó con una orden de 1942 que decía que podían actuar todos, incluso los veterinarios libres. Ocasionó muchas disputas dentro de la profesión, pero ya se solventó con la orden del 56, en el cual decía que todo aquel veterinario de las plazas de segunda que estuviera en los ayuntamientos podía actuar en los espectáculos taurinos. Y si no existía o no quería, pues entonces titulares o libres. De esta manera nos pudo llegar Vicenta Ferreres Meseguer en 1956, que actuó solamente para reconocimiento de los caballos de picar en la Plaza de Toros de Málaga. Esta fotografía es de 1956, de cómo estaba la Plaza de Toros de Málaga y la zona de Málaga. A partir de entonces es nuestra precursora en las actuaciones de los espectáculos taurinos. Después actuó Angélica Uriel Zubiau
en Vista Alegre en 1978 en la Plaza de Toros de Bilbao, con la cual he tenido el gran placer de hablar con ella. Está ya jubilada, vive en Bilbao y me contó que solamente la habían dejado actuar en el reconocimiento de caballos. Carmen Alonso Álvar Gómez en 1980 en la Plaza de Toros de Gijón, en el 81 Carmen Sáenz Cádiz, y así poco a poco nos hemos ido incorporando todas a las plazas de toros. Pero estos gráficos los traigo para que se den cuenta cómo ha ido evolucionando la formación en veterinaria. Esto es de España, esto es de la Comunidad de Madrid. Aunque solamente queda hasta el año 81, la incorporación de las mujeres a la profesión veterinaria ha seguido una línea de tal manera que ahora mismo en la Facultad de Veterinaria de Madrid el 76% son mujeres. Pero si eso lo comparamos, esto solo las veterinarias en espectáculos taurinos de la Comunidad de Madrid. Desde el año 55 hasta el año 2010, fijaros, estos son los hombres y estas las mujeres. Y si luego ya comparamos plazas de segunda, plazas de primera, la diferencia se hace aún más abismal. No obstante, como he dicho, las mujeres seguimos R que R y tenemos compañeras como Marta Alonso que investiga sobre el comportamiento del toro de Lidia, el león, como Ana Hernández, aquí presente, cuya tesis doctoral fue sobre hormonas en el toro de Lidia, en la que está por allí, que soy yo, que me dedico también en los libros. Y ya no les voy a aburrir más y les pongo un fotograma de una película que ya he comentado que se encuentra en el Ministerio de Agricultura y es de 1945 sobre la cría del ganado de Lidia. Y abajo les pongo una frase que a mí me gusta mucho porque me hizo mucha gracia, que era como solían terminar los carteles en el siglo XVII y que dice así: se cree será una función grata y divertida, menos aquellos a quienes fue a dar buenas tardes el toro a la barrera. Muchas gracias. Si queréis alguna pregunta o alguna cosa, algo que... Muchísimas gracias, Begoña. Yo creo que cimentar el futuro se basa, o hacer el futuro se basa en cimentarlo con un buen conocimiento del pasado. ¿Tenéis alguna pregunta para Begoña? Bueno, a mí se me ocurre al hilo un poco de la finalización. ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro? Ya que también conoces el pasado, ¿cuál es tu proyección de futuro en el papel que vosotras las mujeres vais a jugar en el espectáculo taurino? Que ya lo has contestado, que sois mayoría en la formación, pero en el desarrollo. Después de estar mirando al pasado mucho y de estar estudiando muchas veces el pasado, yo me he dado cuenta que precisamente en momentos de crisis, en momentos difíciles, es cuando muchas veces se recurre a la mujer para que consolide algo que teníamos que defender todos. Y entonces ahora yo observo que hay una gran plétora de novilleras. Entonces, claro, a mí me viene siempre a la memoria lo que pasó en el siglo XIX, lo que pasó en el XVIII, en el cual existían grandes mujeres y grandes que mantuvieron el espectáculo. Aquí no he hablado, y ya me lo ha dicho antes un profesor vuestro, con el que he tenido el placer de estar hablando, que no he hablado del papel con la mujer, pero es que ese ya se nos presupone como esposas, como madres de toreros y demás. Yo aquí he querido resaltar precisamente el papel de la mujer torera, de la mujer ganadera, de la mujer científica, y que seguimos adelante con todos los problemas, porque no vamos a olvidar que a partir del siglo XIX, por educación, por involución, podemos llamarlo de algunas maneras, pero fue cuando se empezó a poner cortapisas a la actuación de la mujer, que no había existido antes. Entonces, ahora la fiesta está en un momento relativamente muy difícil. Yo veo que se acaba, que tiene muchos visos de desaparecer tal y como la conocemos. Y pienso que ahí las mujeres y sobre todo las novilleras y sobre todo las personas que están estudiando y demás tienen mucha fuerza y tenemos mucho que decir de la mano de los hombres, porque yo no me considero feminista, a mí me gusta la libertad. Muy bien, muchas gracias, Begoña.
Pues si no hay ninguna participación más, agradeceros la presencia esta tarde aquí y emplazaros para mañana en el mismo sitio a las 5 de la tarde, buena hora torera, con dos participantes. Por un lado el doctor Manuel Pizarro, que nos hablará del tema de la carne, y por otro lado el decano de los periodistas taurinos, don José Antonio Donaire. Muchísimas gracias y hasta mañana.